Me llamo Ferran García, soy arquitecto de soluciones en Click. Uy, perdonad. Soy arquitecto de soluciones en Click. Y hoy vamos a hablar o voy a hablaros un poco de lo que estamos viendo que nuestros clientes, organizaciones que son data driven, están haciendo para hacer frente a la pandemia. ¿Qué están haciendo hoy en día este tipo de organizaciones? Antes de ver exactamente qué están haciendo y cómo están evolucionando sus sistemas estas organizaciones, lo que voy a hacer es, voy a echar un vistazo a cómo está afectando al mundo de los negocios, al mundo de las organizaciones, pues la pandemia. Dicen los expertos que las grandes crisis lo que hacen no es generar tendencias, sino acelerar tendencias que ya existen. En este sentido, la pandemia lo que está haciendo es acelerar, y yo he seleccionado tres grandes topics o tres grandes mantras que oímos prácticamente cada día. Por un lado, el interés en la resiliencia. Por otro lado, la omnicanalidad o el comercio electrónico. Y por otro, el teletrabajo. La resiliencia, la capacidad de que la cadena de valor sea resistente frente a adversidades. Esto no es algo nuevo, es algo que ya existía. Posiblemente, pues algunos acontecimientos políticos, ¿no? Las guerras comerciales, el cambio de postura de Estados Unidos, ha hecho que muchas organizaciones que durante mucho tiempo habían pensado en la cadena de valor intentando optimizarla al máximo, distribuyéndola en países donde según qué cosas eran más económicas y coordinándolas con cadenas de suministro muy complejas, coordinándolas con sistemas informáticos, se han dado cuenta a través de los cambios políticos, a través de las guerras comerciales y ahora a través pues de la pandemia, que habían olvidado una parte importante que es la robustez de su cadena de valor. Durante la pandemia han cambiado muchas cosas, pero si hay algo que ha cambiado de verdad es el comportamiento de los clientes. Hace no mucho estuve hablando en un evento de retail y todos los conferenciantes hablaban prácticamente de lo mismo, de los cambios en los comportamientos de compras, en los gustos, etcétera. No estamos hablando solo de comercio electrónico, estamos hablando de múltiples canales. Y eso es una cosa que nuestros clientes hoy en día tienen cada vez más claro. Y otra cosa que todos somos conscientes es el teletrabajo. El teletrabajo se ha incrementado muchísimo. Muchos de los teletrabajadores algún día volverán a la oficina, pero la inmensa mayoría volverán, pero no tan asiduamente como estábamos en el pasado. Nuestros clientes están lanzando aplicaciones nuevas, por ejemplo, de control de riesgos. Hablábamos de resiliencia, ¿no? Estoy pensando en aplicaciones que permiten pues mapear en un mapa, por ejemplo, la que estáis viendo ahora, mapear los distintos activos, tanto en recursos humanos como pues en inmuebles de una compañía, las plantas de producción, los transportes, la logística, y al mismo tiempo, en el mismo mapa, mapear la evolución de la pandemia para poder detectar qué áreas de negocio están en riesgo. O, por ejemplo, un proyecto italiano donde lo que se ha hecho ha sido controlar la posición de todos los trabajadores en las instalaciones de la empresa, de manera que se puede almacenar toda la información y, en el caso de que alguien diera positivo, se puede volver atrás X tiempo para ver todas las personas con las que estuvieron en contacto para realizar las pruebas o lo que se tenga que hacer en ese caso. O, por ejemplo, también estamos viendo mucho intentar optimizar los recursos, optimizar la eficiencia. Por ejemplo, NHS, la Seguridad Social británica, ha hecho un proyecto que les permite, en el momento de dar de alta a un paciente, cuando mandan a un paciente a casa, ver la probabilidad de reingreso de ese paciente. Y de esa forma pueden predecir la demanda que van a tener en el futuro y planificar mejor sus recursos. En un momento en que los recursos son escasos, optimizar los recursos o la planificación, conocer la posible demanda, les permite gestionar mejor los recursos que tienen. Y fijaros algo muy importante de este proyecto. En el momento en que la pandemia se hace evidente, y estoy hablando de la primera ola en este caso, y que la pandemia es algo muy real, hay que poner en marcha el proyecto, pero no puede tardar 6 meses el proyecto en ponerse en marcha. El proyecto tiene que estar en marcha en pocas semanas. Y eso es algo que cada vez nos encontramos más. Y fijaros que en la parte de abajo
tengo algunas anotaciones de cosas que en los sistemas de información y sobre todo en los sistemas analíticos cada vez son más importantes. Y el primero es agilidad. Cuando viene un área de negocio con una necesidad nueva, que en un entorno tan cambiante es muy, muy frecuente, yo no puedo decirle que voy a tardar 6 meses en tener los datos, o 2 meses, o un mes. Yo tengo que poder proporcionarle los datos en el Data Warehouse, o en el Data Mart, o en el Data Lake en pocos días, por no decir en un día. La agilidad es algo que era importante, pero que la pandemia ha acelerado muchísimo más la necesidad de agilidad en los sistemas analíticos. Otra cosa importante, por ejemplo, perdonad que he quitado la transparencia, es no solo eso, sino el comercio electrónico. Hablábamos de comercio electrónico y, por ejemplo, se me ocurre cuando yo voy a comprar congelados, siempre me ofrecen la siempre me ofrecen la promoción de la semana y nunca la he cogido. Yo llevo un montón de tiempo comprando en la misma tienda, en la misma cadena, deberían conocer un montón de información sobre mis hábitos de compra y en lugar de hacerme una oferta que me pueda interesar, siempre me ofrecen cosas que no me interesan para nada. Tenemos un cliente que lo que está haciendo es que está combinando datos históricos de sus clientes con datos de contexto, datos en real time sobre la hora del día, sobre la cesta de la compra, sobre la climatología, etcétera, y los combina en real time para, en el momento en que el usuario vaya a pasar por caja en cualquiera de sus canales, se le pueda hacer una oferta personalizada al cliente y no una oferta general. Fijaros que otra de las tendencias en el mundo analítico que se está acelerando muchísimo es la necesidad de combinar el real time con los datos históricos que ya teníamos. Y finalmente, el teletrabajo ha impulsado algo que llevábamos tiempo también necesitando y trabajando, pero que de repente se ha vuelto imprescindible, que es la autonomía. Tenemos un montón de empleados trabajando cada uno en su casa y tienen que ser autónomos. Les tenemos que proporcionar herramientas que faciliten su autonomía. Y la verdad es que la mayoría de herramientas de análisis de datos todavía son demasiado complejas de utilizar. Esta es la situación que nos encontramos en muchas organizaciones cuando queremos analizar datos. Fijaros, los estudios dicen que solo analizamos el 10% de los datos que son relevantes. Cuando los analizamos, resulta que solo el 32% de los ejecutivos son capaces de sacar valor a esos datos y solo el 24% cree que están alfabetizados en cuanto a datos, es decir, que son capaces de trabajar, argumentar, discutir, presentar en base a datos. Son unos datos bastante malos y eso, de la misma manera que en el mundo de los negocios la pandemia ha acelerado unos cambios, en el mundo de la analítica la pandemia ha acelerado otro cambio, que es el movimiento desde una plataforma de análisis o una plataforma de datos pasiva a una plataforma activa. La plataforma activa tiene que facilitar la agilidad. Cuando una unidad de negocios tiene un requerimiento nuevo, yo no les puedo dar 2 meses de plazo, les tengo que dar unos pocos días o un día de plazo para que puedan analizar esos datos nuevos, para que los datos continúen siendo relevantes. Tengo que ser capaz de combinar datos históricos con datos en tiempo real, combinarlos con algoritmos de inteligencia artificial y machine learning y ofrecérselos a los usuarios haciendo push de esos datos. Y finalmente, la plataforma tiene que ser amigable, tiene que ser fácil de utilizar, muy, muy, muy potente, pero muy fácil de utilizar. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a verlo. Esta es una plataforma de las que llamaríamos pasiva. Tenemos las bases de datos detrás o las fuentes de datos, un montón. Cada vez tenemos más fuentes de datos y por encima tenemos algo que nos va a permitir o una plataforma que nos va a permitir extraer los datos y transferirlos. Típicamente son herramientas ETL. Las herramientas ETL realizan cargas periódicas. Típicamente una vez al día, por la noche, ventana nocturna, consultan los datos, acceden a las fuentes de datos, extraen los datos y los llevan a otro sitio. Como son cargas periódicas, no existe el real time. Lo primero que vamos a hacer es sustituir ETL por CDC, Change Data Capture. Lo que vamos a hacer es, vamos a estar investigando los logs de las distintas fuentes de datos para extraer los datos y en tiempo real extraer cada uno de los commits, cada una de las transacciones y transacción a transacción la distribuiremos.
Y eso ahora gana mucha importancia. ¿Por qué? Porque ahora muchas de las transferencias de datos que hacemos son a o desde la nube. Y si yo hago transferencias periódicas de datos masivos, estoy consumiendo mucho ancho de banda y tengo un coste muy elevado. Si yo transfiero transacción a transacción, hago una utilización óptima del ancho de banda y reduzco mis costes. Primer cambio, olvidar el batch y pasar al real time. Olvidar el ETL y pasar a CDC, Change Data Capture. Segundo cambio, el siguiente cambio que tenemos, o el siguiente problema, perdonad, voy un paso atrás. En la arquitectura actual es, llega la unidad de negocio, oye, necesito esos datos para calcular. Bueno, pues el primer problema que nos encontramos es que para convertir esos datos crudos en datos que sean analizables en el data mart, en el data warehouse, en el data lake, pues necesito transformar esos datos y hoy normalmente lo hago codificando en ETL. Son codificaciones manuales y voy a estar un mes, 2 meses, 3 meses o más. Los proyectos de Data Warehouse, de Data Lake son eternos. Lo primero que tenemos que hacer es automatizar esas transformaciones para que minimicemos la cantidad de código manual que vamos a introducir y reduzcamos muchísimo los proyectos de datos. Y de esa forma seamos ágiles entregando los nuevos datos. Una vez hemos acabado los datos, lo que no podemos hacer es dejar los datos en el Data Warehouse, en la base de datos, porque tenemos un montón de sistemas distintos y el usuario no va a ser capaz de localizarlos en los orígenes. Tenemos que publicarlos en un catálogo de datos y ese catálogo de datos va a ser independientemente de dónde residan. Pueden residir en muchos sitios, pero es importante que los publiquemos en un catálogo tipo comercio electrónico, donde el usuario va a poder navegar, va a poder buscar los datos que quiera. Oye, estos son los datos de ventas, estos son los datos de la evolución de la pandemia, estos son los datos, voy a combinar esta tabla con esta y las voy a publicar. Y en el momento que los publica y los va a usar porque ya ha sido capaz de encontrarlos, el siguiente paso es, bueno, voy a usarlos. Si el usuario tiene muy mala suerte, usará una herramienta de visualización tradicional, dificilísimos de utilizar. Estoy pensando en herramientas tradicionales, no voy a dar nombres, pero todos las conocéis. Si el usuario tiene un poco más de suerte, utilizará una herramienta de Data Discovery moderna, y estoy pensando, por ejemplo, Tableau o Power BI. Y si el usuario es muy afortunado, va a utilizar Qlik como plataforma analítica. El caso es que la plataforma debe permitirle combinar esos datos que ha escogido, crear visualizaciones, informes, tablas, presentaciones, cuadros de mando, para compartirlos con sus compañeros y tomar las decisiones de negocio que tienen que tomar. Y eso es un punto muy importante. ¿Qué aspecto tiene esto en plataforma Qlik? Pues en plataforma Qlik, esta es una plataforma de inteligencia activa, tiene este aspecto. A ver si viene, aquí lo tengo. Abajo de todo, fuentes de datos. Por encima, nuestra herramienta se llama Qlik Replicate. Qlik Replicate es una herramienta, nuestra solución de CDC, Change Data Capture. Va a coger transacción a transacción y las va a transferir a un sistema destino. Importante, Qlik Replicate es agentless. No todos los de CDC son agentless. Nosotros leemos los logs. Los logs de una base de datos, por ejemplo, Oracle, pues la gente no los está leyendo habitualmente. Con lo cual, nuestro impacto al leer un log y no la base de datos directamente es mínimo en la fuente de datos origen. Capturamos las transacciones y transferimos las transacciones atómicas donde sean necesarias. Las entregamos a un motor de streaming como podría ser Kafka o Kinesis, a una base de datos o a Qlik Compose. Qlik Compose para Data Warehouse o Data Lake es una herramienta que va a automatizar la creación del Data Warehouse, del Data Lake o del Data Mart. Vamos a conseguir generar el 80% del código necesario y de esa forma seremos ágiles entregando los proyectos de datos. Cuando tengamos los proyectos de datos acabados, los publicaremos para que los usuarios los puedan encontrar. Y nuestra solución aquí es Qlik Catalog. Es un catálogo donde los usuarios van a ser capaces de entrar. Es el punto de encuentro entre los técnicos y los usuarios. La parte de abajo en lila, la plataforma de integración de datos, es una plataforma pensada más para personal técnico. El catálogo es el punto de encuentro donde nosotros
publicamos los datos para que los usuarios de negocio puedan bucear en él, buscar lo que les interesa, comprenderlo y publicarlo. Y lo van a publicar en una herramienta de visualización de datos. En nuestro caso, en ClickSense. Pensamos que los resultados nos dan la razón. Pensamos que nuestros clientes están satisfechos con una plataforma de inteligencia activa y los estudios que hemos hecho nos dicen que el 76% de nuestros clientes están mejorando su eficiencia operacional. Nos dicen que el 75% están mejorando ingresos, incrementando los ingresos. Y también nos dicen que el 74% han mejorado el margen. Así que la aplicación de una plataforma de inteligencia activa que se ve incrementada o se ve acelerada por la pandemia, los resultados de negocio son muy positivos. ¿Por qué ahora hay un factor tecnológico que está acelerando todo este movimiento de las arquitecturas antiguas o pasivas tradicionales a nuevas arquitecturas activas? ¿Por qué ahora? Porque también la pandemia está acelerando algo muy importante en el mundo de la tecnología, que es el movimiento de los sistemas on-premise a los sistemas en la nube. Si yo cojo un data warehouse, si yo cojo un data lake, sobre todo, por ejemplo, un data warehouse, tengo un data warehouse on-premise, puede ser un data warehouse Oracle o cualquier tecnología que me interese, y lo muevo a la nube. Seguramente voy a replantear la tecnología y a lo mejor estaré pensando en Redshift de Amazon o estaré pensando en Snowflake o en lo que sea. Seguro que el ETL que tengo preparado para el Oracle no me va a servir y seguro que voy a tener que reescribirlo todo. Por eso, ahora, cuando yo estoy planteando un movimiento de mis sistemas a la nube, es un momento ideal para replantear la arquitectura de los datos, para replantear toda la estrategia analítica. Acabo con una quote que he encontrado en la web de las jornadas, ¿no? Decía que la tecnología, a ver si lo puedo ver, perdóname que tengo aquí. Ahora sí, que la tecnología es clave para reducir el impacto de la crisis del COVID y desarrollar empresas y regiones más importantes. Nosotros también lo pensamos. Nosotros pensamos que una plataforma de inteligencia activa nos va a ayudar a ser más competitivos. Una plataforma de inteligencia activa nos va a permitir agilidad respondiendo a los cambios. Cuando se produzca un cambio de negocio y yo necesite analizar algo nuevo, la plataforma de inteligencia activa me va a dar esa agilidad de proporcionar a negocio los datos de forma rápida. Me va a permitir combinar esos datos en tiempo real, que son datos de mucho valor, pero que tienen un ciclo de vida muy corto. Tengo que reaccionar muy rápido. La plataforma de inteligencia activa me va a permitir reaccionar rápido. Y además me va a permitir algo muy importante, que va a ser involucrar a los usuarios. Yo muchas veces hablo de alfabetización de datos, de data literacy. Y la gente muchas veces interpreta que el data literacy es formación o enablement en habilidades analíticas para usuarios de negocio. Y eso es solo una pequeña parte. En realidad hay que repensar toda nuestra arquitectura para que el usuario de negocio no tenga que hacer un doctorado en tecnología para ser capaz de utilizar las herramientas analíticas. Por eso, ese último punto es muy importante. Además de esto, también una parte muy importante es, una vez hemos confeccionado toda la plataforma analítica, vamos a ser capaces de obtener mejores resultados de negocio. Yo siempre pienso que hay que celebrar, pues bueno, hay que celebrar todas las cosas buenas que se puedan celebrar porque las malas nos las vamos a comer sí o sí. Entonces quiero hacer dos cosas. Una, celebrar que hoy la noticia es que el PIB español ha subido una cifra récord, no sé si era un 16% o una locura así. Y también, ya que mañana es día 31, pues hay que celebrar Halloween. Así es que ya tengo aquí mi calabaza de Halloween preparada. Estoy esperando a que los niños salgan del cole y la calabaza y yo os deseamos feliz Halloween. Muchísimas gracias. Hasta luego.